¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes o días. Vamos a terminar de repasar lo que nos quedaba en el tema de la clase de infecciones virales. Vamos a hacer un repaso desde la parte de varicela zoster, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien. Entonces, en cuanto al del virus de la varicela zoster, no se olviden que este es el virus del herpes tipo 3, ¿de acuerdo? Y que va a generar dos enfermedades. Una, la varicela, que ustedes ya la conocen, y dos, su reactivación que va a generar justamente la varicela zoster, ¿de acuerdo? En cuanto al tema de la varicela zoster, pues se va a generar generalmente alrededor del 20% de los adultos sanos en algún momento de su vida y del 50% en las personas inmunodeprimidas. No se olviden que cuando tenemos un cuadro de varicela zoster siempre debemos sospechar algún tipo de inmunosupresión, además del cuadro inicial, ¿de acuerdo? Algo que es fundamental y que tiene que quedar súper claro es que el inicio del tratamiento antivírico precoz reduce o elimina las secuelas graves de la infección. Nosotros tenemos un periodo de ventana de tratamiento desde el inicio de los síntomas de 72 horas para poder tratarlo. ¿Por qué? Porque lastimosamente hay una secuela que se llama neuralgia posherpética que puede generarse después de la infección y que puede permanecer con el paciente de por vida, lastimosamente. En cuanto a la epidemiología, esta es una enfermedad, nuevamente, así como los virus del herpes de distribución mundial. El 98% de la población adulta suele ser seropositiva, es decir, que en algún momento o se contagió o recibió la vacuna. No se olviden que la vacuna de la varicela es una de las vacunas de virus vivos atenuados, ¿de acuerdo? Aunque con la vacuna, afortunadamente, la incidencia de la enfermedad como tal ha disminuido cerca del 85%, hablando netamente de la varicela, ¿de acuerdo? El inicio de edad, la edad, perdón, de inicio máxima es alrededor de los 10 a 14 años de la varicela y la incidencia y gravedad va a aumentar, ¿no es cierto? Sobre todo del herpes zóster va a aumentar en la edad adulta. Ahora, personas con antecedentes de varicela van a tener una probabilidad del 20% de desarrollar herpes zóster a lo largo de su vida. No se olviden el 50% en cambio em, de inmunosuprimidos. ¿Qué otros factores van a generar riesgo de herpes zóster? El estrés mental y físico, los antecedentes familiares, el uso de inmunomoduladores y la inmunosupresión, donde obviamente va a ingresar el VIH, trasplantes y demás. En cuanto a su patogenia, la transmisión de este virus generalmente es por gotículas o por contacto directo. Tiene un periodo de incubación. No se olviden que la gran mayoría de infecciones virales, su periodo de incubación es de alrededor de 2 a 3 semanas y esta es extremadamente contagiosa. ¿De acuerdo? La persona afectada va a ser infecciosa desde 1 a 2 días antes de la aparición de las lesiones cutáneas hasta que todas las vesículas han formado su costra. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos, no se olviden, viremia primaria, replicación vírica en los ganglios linfáticos regionales, hígado, vaso y otros órganos, y luego la viremia secundaria, donde se da la extensión del virus por todo el cuerpo 14 a 16 días después de la exposición inicial. Luego, como ya saben, el virus de la varicela va a migrar desde las células mucocutáneas a las células de los ganglios de la raíz dorsal, a nivel de la médula, donde se va a mantener latente hasta su reactivación. Cuando se produce esa reactivación, aparece ya el herpes zóster. La inflamación y la necrosis neuronal van a inducir en ocasiones a una neuralgia intensa y eso es muy importante por la secuela que, como les indicaba, era la neuralgia posherpética. Además, el líquido de las vesículas del herpes puede transmitir también el virus de la varicela a personas seronegativas. Pero no se olviden que en este caso, si es una persona seronegativa, no es que se va a contagiar de varicela zoster o de herpes zóster, perdón, sino de varicela como tal. ¿De acuerdo? Si no ha estado expuesto al virus de la varicela, no y se contagia por un paciente que tiene herpes zóster, no se va a contagiar de herpes zóster, sino de varicela. Ahora, en cuanto a la clínica,
de la varicela tenemos un pródromo de febrícula, malestar general y mialgias, que puede confundirse fácilmente con una infección viral o bacteriana, ¿de acuerdo? Muchas veces está acompañado también de odinofagia, por lo tanto muchas veces se pasa por alto. Y luego comienzan a aparecer las lesiones. Generalmente inician como máculas, luego pápulas, muy pruriginosas de estas pápulas, que se inician sobre todo en la cabeza y luego se van extendiendo al tronco y extremidades. Estas lesiones van a evolucionar con rapidez. En 12 horas, casi, todas las células, las lesiones, perdón, van a irse transformando en vesículas de contenido con líquido transparente. Luego estas vesículas, algunas pueden volverse pústulas, luego costras y luego en algunos lugares pues pueden dejar incluso cicatrices, ¿de acuerdo? Con una curación aproximada de las lesiones de 7 a 10 días. Entonces, como estas lesiones, no se olviden, evolucionan rápidamente, el paciente por lo general tiene lesiones en distintos momentos de evolución en su piel. Es decir, va a presentar máculas, va a presentar pápulas, va a presentar vesículas, va a presentar pústulas, va a presentar costras y zonas de cicatrices. Ese es un rasgo muy característico de la varicela. Se lo llama también patrón en cielo estrellado porque están lesiones en distintas formas de presentación. Es importante también indicar que mientras eh, más pequeños se contagian de varicela y generan infección, el curso siempre va a ser más autolimitado y benigno. Entonces, aquí como podemos ver, por ejemplo, en la imagen A, nosotros observamos las lesiones en todas sus fases de desarrollo, máculas, pápulas, pústulas, incluso cicatrices, lo que se conoce como, les indicaba, patrón en cielo estrellado. La gran mayoría de estas vesículas son flácidas, de acuerdo, se revientan incluso al toque, y pues muchas de estas, como ustedes ven acá, aparecen sobre todo a nivel de la cabeza y luego se van extendiendo al tronco. Y pueden haber también generar lesiones a nivel dentro de la boca. En cuanto a las complicaciones, la más común son sobre todo las infecciones bacterianas secundarias, ¿de acuerdo? Pueden haber complicaciones lastimosamente a nivel del sistema nervioso central, sobre todo encefalitis, ataxia cerebelosa o el famoso síndrome de Reye, que es una encefalopatía hepática producida por la toma de aspirina en niños con varicela. Entonces hay que tener mucho cuidado. Estos pacientes se los trata netamente con paracetamol. La complicación más grave es hoy por hoy la neumonía, con una mortalidad de hasta el 30%. Antes era la complicación más grave, las del sistema nervioso central. Ahora es la neumonía. Ahora, la varicela, como ustedes saben también se puede producir en el embarazo. Y aquí nosotros vamos a encontrar dos síndromes muy diferentes. Cuando se hace el contagio durante las 20 primeras semanas, se produce de embarazo, obviamente, se produce el síndrome de varicela congénita, que se caracteriza por peso bajo, cicatrices, anomalías oculares, atrofia de la cortical, retraso psicomotor y extremidades hipoplásicas. Las cicatrices es una característica muy común, como vemos aquí en la imagen. En cambio, si se presenta si es que lastimosamente la paciente se contagia entre 5 días antes y 2 días después del parto, se puede generar la varicela neonatal grave, que es como un tipo de herpes zóster, pero grave. Ahora, en cuanto a la clínica del herpes zóster, la reactivación del virus puede producirse en cualquier momento del desarrollo de la varicela con un prodromo producido por prurito, hormigueo, que es una característica muy importante, dolor a la palpación en esa zona con hiperestesia y o dolor intenso. Aquí uno tiene que ser bastante sutil en cuanto a la búsqueda de estos síntomas, puesto que muchas veces el paciente va a consultar en primer lugar por esta sensación de hormigueo y de hiperestesia, es decir, que al roce de la ropa o al roce de dedos, yo qué sé, en esa zona, va a tener esta sensación, ¿de acuerdo?
Incluso puede generarse algo que se llama zóster sin erupción, que obviamente es un cuadro bastante más difícil de diagnosticar, pero que afortunadamente no suele ser lo más frecuente. ¿Qué sí es frecuente? Es que posterior a esta sensación de prurito, hormigueo y dolor a la palpación, se genera una erupción dolorosa con vesículas agrupadas, como ustedes ya saben, sobre una base eritematosa, pero que genera una distribución dermatómica. Y aquí sí debemos acordarnos de los dermatomas porque en la gran mayoría de veces suelen seguir dermatomas. ¿Cuáles son los más afectados? Generalmente los de la región torácica, ¿de acuerdo? Torácica y lumbar. Ahora, ¿pueden afectarse dermatomas continuos? También. Y por eso es que cuando uno tiene una sospecha de herpes zóster, uno tiene que ir a buscar en todo el rango del dermatoma, puesto que a veces las lesiones están saltadas. Entonces, a veces uno ve una lesión a nivel del abdomen, hay otra que está en el flanco, hay otra que está en el dorso. Y si es que uno simplemente revisó la lesión del abdomen, pues puede pasársele por alto, pensar que es algo más. ¿De acuerdo? Cualquier localización cutánea puede verse afectado, pero lo más frecuente, tronco y pues en algunos casos también la cara. Entonces, como ven, generalmente comienzan con una zona hiperestésica, con disestesias pruriginosa, luego se genera una placa eritematosa, en esta placa eritematosa comienzan a salir las vesículas agrupadas. En casos frecuentes muchas veces se ven así, siguiendo un dermatoma. Aquí, por ejemplo, las lesiones están saltando un dermatoma, pero como les digo, a veces las lesiones están parchadas, sobre todo en pacientes inmunocompetentes. Encontramos una porción de lesiones en esta zona, otra porción, digamos, por acá, otra porción por acá. Entonces uno tiene que ir a buscarlo, ¿de acuerdo? Estas vesículas pueden ser grandes, pueden ser pequeñas, pueden tener también contenido hemorrágico en algunos casos y en casos severos, por ejemplo, pueden generar ampollas. Esta, por ejemplo, es una variante ampollosa. Entonces, hay que tener en cuenta que todas estas a la final siguen el mismo patrón y hay que ser muy suspicaz en el diagnóstico. Lo importante también en este caso es saber identificar las lesiones a nivel del rostro, porque lastimosamente estas sí pueden pasar muy por alto o simular alguna otra cosa. Entonces, por ejemplo, a nivel de zona de mentón, por ejemplo, a nivel de zona temporal, lesiones a nivel de la lengua, que no es frecuente, pero se pueden generar. Entonces uno tiene que, si uno ya está en sospecha de esta lesión, pues de herpes zóster, pues hay que ir a buscar, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante. Por ejemplo, en este caso, que son casos un poco más difíciles, ¿no? Son, por ejemplo, casos donde solo vemos una costra festoneada sobre un parche eritematoso, pero claro, el paciente también va a referir probablemente otras cosas. No se olviden que no tratamos fotos, tratamos pacientes, entonces zona de hiperestesia, zona de, de irritación, de hormigueo, probablemente lesiones en algunos otros lugares, pero pues hay que siempre estar atentos a esto. Ahora, hay algunos hallazgos clínicos con cierto tipo de zonas específicas y hay que tener esas muy en cuenta porque pueden ser graves. La más importante son dos en este caso, ¿sí? Cuando el dermatoma implicado es la división oftálmica del nervio trigémino. Aquí me va a generar un signo que se llama signo de Hutchinson, ¿de acuerdo? Que se asocia a mayor riesgo de afectación ocular si las lesiones cutáneas se encuentran en la distribución de la rama, sobre todo de la nasociliar, es decir, la que va a inervar la punta, el dorso y la raíz de la nariz. Entonces, yo lo que voy a encontrar son justamente lesiones a nivel de esas zonas, a nivel de la punta nasal, a nivel también del dorso nasal, de la raíz de la nariz. Entonces, uno tiene que ser muy perspicaz porque además puede incluir hallazgos como conjuntivitis, episcleritis, queratitis, uveitis o necrosis de la retina, es decir, que puede generarse cicatrización ocular y pérdida visual. En el caso de que yo esté sospechando de signo de Hutchinson, tengo que enviarlo sí o sí también a oftalmología para su valoración. El segundo es cuando el virus ataca al ganglio geniculado del nervio facial, generando algo que se llama síndrome de Ramsay-Hunt, en donde las lesiones, en cambio, yo las voy a encontrar en el conducto auditivo externo, en la membrana timpánica y en los 2/3 anteriores de la lengua, que son justamente las zonas que está inervando el nervio facial. ¿Qué voy a encontrar? Sobre todo el dolor de oído, muy importante, y la parálisis del nervio facial. Voy a encontrar una parálisis periférica. Puede el paciente referir el tema de la pérdida de gusto en los 2/3 anteriores, aunque eso es un poco más difícil de evaluar. Boca y ojos secos.
y afectación del nervio vestíbulo coclear. Entonces, acúfenos, pérdida de auditiva, sensación de vértigo. Entonces, hay que tener en cuenta esos dos, sobre todo los más importantes. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que estamos viendo acá es ¿cómo es? El signo de Hutchinson, perdón, el signo de Hutchinson. Entonces vemos las lesiones que están afectando la punta, el dorso. Miren cómo se está dirigiendo también hacia la zona de la frente. Y en este caso hay que ser muy suspicaces, eso es muy importante, encontrar las lesiones del eritema, el enrojecimiento, el dolor a nivel del conducto auditivo externo con, por ejemplo, acá la parálisis facial de la paciente. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones más importantes? La complicación más usual es la neuralgia posherpética, es decir, que es un dolor disestésico, es decir, una sensación urente o punzante o alodinia que persiste tras la curación de las lesiones cutáneas y que lastimosamente afecta hasta el 20% de los pacientes. Otras complicaciones, así como en la varicela, infecciones bacterianas, cicatrices, meningoencefalitis, neumonitis y hepatitis. En personas inmunodeprimidas, pueden generarse también costras persistentes, lesiones verrugosas o hiperhidrosis posherpética. También puede, puede presentarse. El diagnóstico va a ser clínico, ¿sí? Se puede solicitar frotis de sangre. No se olviden que esto es un recurso valiosísimo en donde se hace básicamente eh, un raspado de una de las lesiones, la toma de líquido, para poder visualizar rápidamente el virus. Se puede pedir PCR, se puede pedir inmunofluorescencia directa también, pero son obviamente más costosos, tomarán más tiempo y no están disponibles en todos los centros. La varicela y el herpes zóster van a presentar los mismos hallazgos histológicos que la afección de todos los virus del herpes simple. No se olviden las vesículas, sobre todo intraepidérmicas, ¿de acuerdo? Y las células gigantes, con todo gigante, el núcleo gigante, las células gigantes, multinucleadas, la gran mayoría. El cultivo vírico es altamente específico, pero la verdad es que el frotis de sangre nos lleva mucho al diagnóstico. Ahora, la otra opción es también, por ejemplo, solicitar una biopsia, donde también voy a encontrar estas lesiones gigantes multinucleadas. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de la varicela en niños inmunocompetentes, sobre todo antipiréticos, no se olviden el paracetamol, sobre todo. Podemos utilizar antihistamínicos, lociones con calamina, que son lociones que van a calmar sobre todo la sensación de picor, el Istacalme, el Calmura, son algunos, y baños tibios. Y aquí en este caso, pues los antivirales no son recomendados porque la gran mayoría presentan un curso limitado de la enfermedad. Ahora, en adolescentes, adultos sanos y niños con trastornos cutáneos o pulmonares crónicos o que reciben tratamiento crónico con salicilatos o corticoides, pues en este caso, ya al tener un antecedente, sobre todo del tema de inmunosupresión o de enfermedades crónicas, los antivirales son recomendados. En este caso, el aciclovir intravenoso también está indicado para varicela en pacientes inmunosuprimidos. Podemos hacer profilaxis, sobre todo no se olviden en el tema de la varicela en el embarazo, una profilaxis primaria en donde se aplica inmunoglobulina de varicela zoster intramuscular las primeras 96 horas desde la exposición a la varicela. La paciente acude, recalca que nunca se contagió de varicela, que no ha recibido inmunización y entonces las primeras 96 horas son cruciales porque yo puedo generar una profilaxis primaria con inmunoglobulina de varicela zóster. También me va a servir esta profilaxis en inmunodeprimidos no inmunes, en embarazadas, como yo decía, sobre todo, y recién nacidos de alto riesgo. Y una profilaxis secundaria con inmunoglobulina intravenosa o aciclovir oral durante una semana, comenzando 7 a 10 días después de la exposición. La vacuna contra la varicela zóster es altamente eficaz, generando una cero protección de hasta el 85% después de una dosis y del 99% o más después de de la segunda dosis. Se administran dos dosis de vacuna. Se administra la primera a los 12 a 15 meses y la otra de refuerzo 4 a 6 años. Debido al hecho de que se trata de una vacuna vírica viva, su administración está contraindicada al embarazo y por eso es que la profilaxis en el embarazo, ojo, nunca se olviden, no se realiza con vacuna, sino con inmunoglobulina, ¿de acuerdo? Y lo mismo obviamente en personas con inmunosupresión. En el tratamiento de herpes zóster, el inicio del tratamiento
se lo tiene que hacer, como yo les decía, hasta 72 horas desde el desarrollo de las lesiones cutáneas. ¿Con qué lo podemos hacer? Con aciclovir, con fasciclovir o con valaciclovir. Aquí en el Ecuador, sobre todo, se utiliza aciclovir y valaciclovir. En personas inmunocompetentes van a disminuir la gravedad y la duración tanto de las lesiones como del dolor, porque no se olviden, herpes también es igual a dolor, las lesiones son dolorosas. El aciclovir intravenoso está indicado para el tratamiento del zóster, en cambio en pacientes inmunodeprimidos o con complicaciones importantes. La neuralgia posherpética, que lastimosamente es la complicación más común, diría yo, después de las infecciones cutáneas de los pacientes con herpes zóster. En este caso, debemos juntar el tratamiento antiviral con el tratamiento de neuralgia, porque eso se ha visto que mejora justamente la adherencia y además disminuye la neuralgia posherpética. ¿Qué es lo que se utiliza? Sobre todo antidepresivos tricíclicos a dosis bajas, por ejemplo, amitriptilina, 75 miligramos cada 12 horas, gabapentina en dosis de hasta 3.600 miligramos al día. Se hizo un estudio importante en donde la gabapentina junto con el valaciclovir durante el herpes zóster agudo fue más eficaz en prevenir la neuralgia posherpética que en el tratamiento solo con valaciclovir. Por lo tanto, siempre se debe combinar ambos tratamientos para evitar el tema de la neuralgia, así sea que al paciente no le duela, porque yo así voy a disminuir el riesgo de la neuralgia posherpética. ¿Qué otros tratamientos se utilizan? Analgésicos comunes, el EMLA, que es una crema que tiene lidocaína y prelocaína, parches de lidocaína, analgésicos opiáceos, pregabalina, que es muy utilizada, incluso bloqueo nervioso. El problema de la neuralgia posherpética es que puede tener distintos grados de severidad. Hay grados en que el paciente va a sentir una ligera disestesia o hipoestesia o algo de dolor pero que no va a afectar mucho su calidad de vida. Pero lastimosamente, cuando estos cuadros no son diagnosticados de manera correcta y rápida y no se inicia el tratamiento rápido, la neuralgia posherpética puede ser incapacitante, lastimosamente. Muchos pacientes no soportan ni la cobertura de la ropa por el dolor. Entonces, es imposible, no se puede vivir así. El paciente termina con terapia del dolor, con parches analgésicos, con bloqueos, pero como ustedes ven, esto es fácilmente evitable si yo hago un correcto diagnóstico e inicio el tratamiento adecuado. Y con eso terminamos, chicos. Espero que les haya servido y nos vemos en clase. Muchas gracias.